Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Llegamos al museo de la ciudad de Cazapá. Buen día. Buen día, qué gusto, qué placer ¿Cómo andamos? Y muy bien, qué Muy grata visita. Bueno, para nosotros es una alegría llegar a esta ciudad, al Museo Fray Juan Bernardo de la ciudad de Cazapá. Sí. Quiero que se presenten para la gente. Sí, yo soy Miriam Dávalos, presidenta de la Asociación Museo Fray Juan Bernardo. Yo soy Natalia Arévalos, la secretaria del museo. Bueno, y contame. Sí. Profe te dicen, ¿verdad? Sí, profe me dicen, de todo me dicen, porque soy metiche también. yo era muy curioso. Sí. Y me decían, oh, va a ser periodista, me decía Sí, mi abuelo. y con razón. Demasiado curioso ya soy. Se llama así este museo en honor a un paraguayo, franciscano, nacido en Paraguay, mezcla de dos razas, la raza guaraní y probablemente inglés. Su padre fue un inglés. Le decía franciscano y mártir. Fue una sangre derramada en tierra de los Paranaes. La primera sangre derramada de un franciscano en tierra guaraní. Ahora les invito a pasar. Permiso. Sí, adelante. Nosotros te seguimos, profe. Sí, Vos sí. vamos a hacer Acá vamos a mirar esta parte. Comenzamos con la fundación de Cazapá. Sí. Como bien dije, de que este mártir había llegado, este hombre es mestizo y aprendió de la madre indígena el guaraní, cosa que facilitó a los españoles, principalmente a los franciscanos que vinieron para una conquista espiritual, más bien para un tecoponá de nuestros aborígenes. Entonces él, con el conocimiento del guaraní, ayudó mucho. El País Bolaños tradujo el catecismo gracias a él. Un catecismo escrito en español tradujo en guaraní. Y entonces él, esta tierra que le llamaron los Paranaes, que eran los más temibles, los que no aceptaban ningún tipo de colonización. Era su tecodumá y con eso se pusieron rebeldes porque también los llegados de los europeos habían sometido a los aborígenes. Entonces ellos trataron de defender su tierra, de defender lo suyo. Y entonces se pusieron muy rebeldes. Y allí viene llegando un dominico. De la otra orden de los dominicos, llega y vino con una nota muy importante de la corona española, pero murió. También fue martirizado aquí en las tierras de los Paranaes. Y hablando Entonces, y haciendo un paréntesis, profe, con lo que es la historia, hace poco sale una información de que hay un sector en Brasil, una isla donde está, o sea, la isla está habitada por indígenas que se conoce muy poco de ellos, hay muy pocas fotografías y son muy agresivos. El que llega a sus costas, inclusive puede llegar a perder la vida, ¿verdad? Sí, sí. Escuchando mucho de lo que fue la historia de los indígenas en nuestro país, tenemos indígenas todavía en el mundo
y hay algunos que viven todavía en un estilo propio, sin mezclarse con la civilización, ¿verdad? No conocen Sí. absolutamente nada. Sí, y hay todavía, en el mundo entero debe haber muchos grupos todavía. Y estos paranaes es muy parecido a eso que estás contando, porque ellos vieron de que los otros grupos eran muy sometidos, entonces prefirieron estar encerrados y no mezclarse con ninguna de la civilización, porque también no se puede considerar de que eran menores. Cada civilización tiene su riqueza cultural. Bueno, pasando a lo que es Caazapaya, llega este joven, se ofrece venir a defender a este hermano dominico, pero llegó él con dos, acompañados de indígenas también, de Itá y de Yaguarón. Eran los neófitos, ya los nativos amansados, adoctrinados, ya conociéndole ya a sus padres, que son los españoles. Entonces llegó acá él y no quisieron saber nada. El cacique Guarepá, teníamos 3 caciques muy temibles: el Cababayú, Guarepá y Ñandegua. Pero a él le tocó estar muy de cerca con Ñandegua. Entonces se le tomó prisionero, se le llevó en un lugar llamado Yajapetú, se le llevó como prisionero y fue muerto allí por estos naturales. Este acontecimiento ocurrió el 2 de junio de 1594. ¿Me podés decir, y por qué? ¿Cómo se sabe bien la fecha exacta? Porque justamente él vino acompañado de estos 4 neófitos, 2 de Yaguarón y 2 de Itá. Entonces ellos vieron la necesidad de correr y tratar de... Llegaron junto al país Bolaños y le contaron de la historia que pasó. Pasaron muchos años, como 33 años después, se encontraron los huesos de Fray Juan Bernardo, que después vamos a ver, está en la iglesia de San Pablo acá Estamos en otro lugar maravilloso de esta ciudad de Caazapá, un lugar turístico para que vengan y pasen un momento de tranquilidad, de relax. Bienvenidos a Licua Bolaños, Caazapá, tierra de hechizo y leyenda, ¿verdad, Ángel? Sí, así mismo, realmente estamos llenos de hechizo y leyenda, de historia, de cultura, y bueno, eso queremos transformarlo en algo útil, que la gente lo conozca, venga y disfrute y vea que Caazapá realmente merece ser visitada y conocida por lo que ya se sabe y por lo que se va a saber de Caazapá, de su historia. Bueno, y seguimos saludando a más amigos cazapeños que nos reciben. Si te puedes presentar a la cámara, por favor. Yo soy Ramón Perdomo, oriundo de aquí de Caazapá. Llevo 20 años investigando sobre túneles y creo que he acumulado un volumen enorme de información concreta y algunas un poco fantásticas, pero son parte de todo lo que conlleva a buscar cosas. Y ahora nosotros vamos a ir a Licua. Vamos a conocer la historia de Licua Bolaños. La historia de Licua Bolaños. Todo lo que también tiene que ver con... Y lo que hay detrás de Licua. ¿Ya? Ya. Entonces es un lugar muy visitado a nivel recreativo, a nivel familiar, para pasar el día, caminatas, trotecitos y conocer la historia de Caazapá, conocer su historia, porque cuenta la leyenda que el fray Luis Bolaños, en enero del año 1607, incursionaba con una comitiva grande
indígenas ya domesticados, neófitos, y al llegar a esta zona es recibido por los 3 caciques más salvajes de esa época: Ñandegua, Guarepá y Cababayú. En esa época cuenta la historia de que Cazapá estaba pasando por una sequía de aproximadamente 7 años. Sus principales fuentes de agua del cual estaban totalmente secos. Entonces, Fray Luis Bolaños, por supuesto, quiso empezar a hablarle de Dios, tratar de hacerle entender. Él tenía la ventaja de que conocía el idioma guaraní gracias a Fray Juan Bernardo, quien fue su maestro en eso, que ya la profesora en su momento nos explicó. Los paranaes no querían saber absolutamente nada. Corrían el riesgo de que el fray pueda correr el mismo riesgo lo que corrió Fray Juan Bernardo, que fuera capturado, muerto y quemado vivo. Entonces, uno de los caciques le dice a Fray Luis Bolaños: si en verdad tu Dios existe, su milagro queremos ver. Haz que brote aquí agua o morirás a flechazos. Entonces Fray Luis Bolaños levanta la mirada al cielo, con su bastón, baja la mirada, toca con su bastón una roca y le dice: Está ilustrado ahí. remuevan esa roca. Remueven la roca con mucho esfuerzo y empieza a brotar agua. Eso hizo que salvara no solamente su vida, sino de todos sus acompañantes. Y a partir de ahí empieza a brotar esto que hasta ahora, después de 410 años de existencia, nunca ha parado de brotar, ni en las sequías más prolongadas. Inclusive en un momento habían venido una empresa estadounidense, si no me equivoco, que buscaban uranio en la zona del departamento de Cazapá y hicieron una prueba de la profundidad y de la potabilidad del agua. No encontraron su terminación, pero sí pudieron confirmar de que el agua es 100% pura. Es aquí a la mano izquierda es donde el antiguo y el original, el Cuá Bolaños, es ahí donde realmente brota. Esto ya es una prolongación de cañería para que pueda, como marketing, dar de frente a la gente que viene llegando. Está muy bien cuidada. Hay días en que brota muy poca agua, pero es como por arte de magia, al día siguiente empieza a brotar muchísimo. Y la leyenda del Cuá, ya creo que tomaste mucha agua. Yo no sé en cuántos lugares ya te quedaste. Pero aunque no te quede acá, el verdadero hechizo de Cazapá está en que nunca vas a olvidar esta ciudad. Esta ciudad algún día te va a volver a traer. Agua fresca, deliciosa. Ahí tenemos el Icua Bolaños. Así que las personas que quieran escaparse un fin de semana, quieran conocer el Paraguay, quieran conocer un lugar que todavía no hayan visitado, pueden venir a Cazapá. Tienen el Icua Bolaños, tienen un casco maravilloso, las iglesias. También es importante hablar, Ángel, de los hoteles, los lugares para comer. O sea, si vienen un fin de semana pueden quedarse en los diferentes hoteles. O sea, lugar para quedarse y para comer hay de sobra en Cazapá. Sí, realmente, gracias a Dios, la capacidad hotelera y gastronómica de Cazapá reúne las condiciones para que el visitante pueda tener un buen pasar. Más aún si es fin de semana, porque fin de semana hay muy poco movimiento, no vivimos del turismo, a excepción del 25 de enero que no se abastece, hasta los hoteles de Guairá se llenan todos. Y el famoso chorizo cazapeño. Y el chorizo cazapeño, ¿verdad? Que es... Y lo que nosotros estamos buscando con esto es lo que dice la Senatur, qué comer y dónde dormir lo tenemos. Ahora, qué hacer es lo que nosotros estamos tratando de, en forma conjunta y coordinada con las autoridades, con nuestras comisiones, y con la comunidad, dotarle de la infraestructura de un tour turístico, no solamente dentro del casco urbano, sino fuera de la ciudad de Cazapá, y por qué no decirlo, el departamento de Cazapá también. Este lugar no solamente tiene el Icua, sino que tiene canchas de pádel, canchas de vóley, lugar recreativo, o sea, muchas actividades se pueden hacer acá. Muchísimas. Este complejo. La cancha de fútbol, de campo, la pista sintética,
La pileta que lastimosamente funciona solamente en verano, pero yo creo que de aquí a un tiempo ya se puede explotarlo también todo el año. El parque, el Licuado Bolaños, todo este lugar maravilloso. Para la gente entendida en tema de cultura pedimos disculpas porque lo normal debería ser que esto tenga que ser todo color blanco, color yeso. Pero muchas veces por desconocimiento de repente pero hay mucha gente que entiende, yo hace poco también me enteré de eso, ¿verdad? Que todo lo que es estatua o lo que sea tiene que ser color yeso. Pero aún así, eso no quita la hermosura, la frescura y el impacto que brinda el Licuado Bolaños a todos los visitantes, ¿verdad? Y algo que decías cuando arrancamos nuestra caminata hacia acá, y lo que hay detrás del Licuado Bolaños me dijiste. Pues sí. ¿Qué hay detrás? Hay algo más de lo que podemos presumir. Tenemos la certeza de que sí hay. Era el año 2000 o 2001. Yo era empleado de la Junta de Saneamiento de Cazapá. Hacía extensiones de agua por aquí, por el barrio. Y me encuentro con un señor, Eduardo Acosta. Con él hablamos y que en el año 62 ellos hicieron una excavación aquí a pedido del aquel entonces don Aniceto Amarilla. Quería hacer una pileta pública. Cavando aquí se encontraron con un enorme tatacuá. Avisaron al intendente, vino a ver y le dijo que cerraran. Se volvió a cerrar hasta el año 87. Cuando vinieron para colocar esta estatua, cavaron aquí y encontraron la misma cosa. Y el intendente de aquel entonces, señor Roberto Zacarías, mandó publicar el 28 de diciembre, creo que se publicó, en Diario Última Hora, que encontraron un sótano. Y Acá. este sótano es el que conecta a la iglesia vieja. La que se había incendiado. Exactamente. La que se había incendiado supuestamente. Este túnel, según el libro Paitucú, que aquí el País Bolaño aparecía y desaparecía en el Licuá. Era el David Copperfield del año 1600. El mago. Utilizaba el Licuá, era el camuflaje de entrada al túnel. Entonces, evidentemente, salía y desaparecía en el Licuá. Tenemos dos evidencias, inclusive tenemos todavía una persona viva, que es el señor Florentino Acosta, hermano de Eduardo, quien hizo la excavación. Aún está vivo, pero es una persona de mucha edad y tiene miedo. Por eso no quiso estar aquí. Hablamos con Ángel y Ángel le dijo a Florentino, ¿verdad? Sí, Señor Florentino, si podía venir a contar la anécdota de aquella excavación en el año 1962. 1962 y él ya una edad avanzada y por temor no quiso venir. Porque quieren estar alejados de lo que pueda atraer de vuelta estar en ese lugar, que en su momento fue una excavación de rutina y se encontraban con un túnel. Así mismo. Y a eso hay que sumar también, le habíamos cursado la invitación a la señora Miriam Mongelós de Ramírez, que tenía una vivencia de su padre, el señor Carlos César, capitán del ejército Carlos César Mongelós Nardi. Había venido en la década de 1930 en Cazapá a formar un pequeño destacamento militar. En aquella época el Paraguay estaba manejado por militares. Él le conoce a Noemí Bregui, a una casa peña, se enamora, toma el agua del Licuá, pues seguro, se enamora y se queda. En ese interín él descubre el acceso del túnel en la sacristía de la iglesia San Pablo de Cazapá, accede a él con 2-3 conscriptos y hace un recorrido de aproximadamente 200 metros yendo hacia el oeste, encontrando ya derrumbado en una parte y ya con problema de oxígeno, vuelve a salir de vuelta. Él le comenta a su hija, la señora Miriam, que lastimosamente por motivo de viaje no puede estar acá y me dice: lamento muchísimo no poder estar y no hay quien me pueda suplantar, porque yo eso escuché de los labios de mi padre y esa pasión que yo podría haberle puesto a este comentario, a esta reliquia de experiencia que tuvo su finado padre, no tiene precedentes.
tanto su experiencia de su padre a través de ella, como de otras personas también, nos ubican a nosotros hilar y formar el mapa. el rompecabezas del El mapa mapa que de- nosotros teníamos ya en borrador y coincide perfectamente. De ahí es que con la comisión donde Ramón me acompaña como vicepresidente y todos los otros miembros también, es de la importancia, y lo habíamos hablado fuera de cámara, ¿verdad?, de poder contar con un convenio marco de cooperación, en este caso con la UNA, para que gente entendida en la materia, gente profesionales con los equipamientos necesarios, con los georradares para que puedan hacer la radiografía del suelo, puedan venir y puedan confirmar científica y técnicamente que toda la información recabada por esta comisión y la experiencia del compañero, más de otros compoblanos que se van acoplando a esto, pueda ellos confirmar de que efectivamente sí existe. Y a partir de ahí buscar los mecanismos, los fondos a través de proyectos para conseguir los recursos y poder explotarlos, darlo a conocer en primer lugar, protegerlos, ponerlos en condiciones para poder explotarlo turísticamente, y eso va a ser una inyección económica pero tremenda para Para el Cazapá, departamento. que no vive del turismo. Sin embargo, puede darse el lujo de que el día de mañana el mayor ingreso económico del distrito de Cazapá sea el turismo, y eso es algo que no podemos dejar pasar así por así. Entonces eso es uno de los principales objetivos en el cual estamos enmarcados, y bueno, y el país Bolaños estamos seguros que va a hacer su hechizo para que desde el cielo nos va a ayudar para que esto sea toda una realidad para beneficio de toda nuestra comunidad. Te puedo dar una primicia. De que el túnel de aquí no es de origen jesuita. Un poco más antiguo. Porque Les alguien... dejamos con eso. Les dejamos con eso. No, te cuento. Alguien encontró Más una antiguo que los medalla... jesuitas. Claro, una medalla de barro cocido con la cruz de los templarios. Aquí. Un misterio digno de poder hacer el seguimiento. Los jesuitas vinieron Y de poder dar a utilizaron luz. nomás el túnel. Los Por jesuitas no vinieron a hacer ningún No, túnel. ellos no hicieron. Ellos solamente utilizaron el túnel. Tampoco Ya los estaba franciscanos. Franciscanos tampoco, jesuitas No, tampoco. los franciscanos solamente eran predicadores. Los constructores eran los jesuitas. ¿Por qué siguen siendo los científicos? Todos los científicos son jesuitas. Los científicos sacerdotes del Vaticano son jesuitas. Aquí mismo. Así me dijo, así me marcó. Aquí 1 metro cuadrado, 1 metro, 1 metro y medio. Este es el lugar. Acá. Sí. Coincide perfectamente con lo que encontraron en el año 87 Y da en forma recta a la iglesia. a la iglesia. Sería- A la sacristía de la iglesia. Más o menos en qué dirección. Aquí. Acá derecho. Sí. Si tenías el dron que te marcaba, podíamos darlo en el ojo. Esto encontraron en el año 62. Luego, para colocar esto, en el 87 volvieron a abrir el mismo túnel. Y volvieron a cerrar. Menos mal. Y la próxima visita van a tener la primicia para poder entrar juntos el día de mañana. Pues estamos seguros que en Bahía Chapá va a estar muchos años más. Sí. Hasta que Dios diga basta. Hay mucho que contar y que mostrar. Gracias, muchachos. No tiene filtraciones de agua. El túnel. El túnel no le filtra agua. Y ahí está el colegio bachillerato parroquial. Ese era una laguna. Y pasa por debajo. A investigar.
Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en Llegaron la los nuevos guitarra. Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu. Bueno, acá tenemos los Paranaes y la Fundación de Casapá, dice. Venimos viendo también en muchas iglesias del Paraguay de la época, Sí. los ladrillos y las tejas. Sí, esgrafiadas, que ellos plasmaron tal vez, no sé, puede ser... Esto es la primera vez que observamos, si se fijan. Esto es la primera vez que estamos observando. Y esto es de la época también, profe. Sí, de la época. Tal vez acá va a ser difícil precisar la fecha exacta, ¿verdad? Entonces, son de la primera restauración. No, tampoco va a ser la primera, porque después vamos a ir hablando cuando estemos en ese sitio. Esos son restos de retablos de la primera iglesia San Pablo de Casapá. Esto que tenemos Sí. acá. Acá esto es una peana. Peana también que es de la iglesia San Pablo de Casapá, pero estamos como custodio, porque esto gracias a la señora Teresa Barreto de Naput fue restaurado. Adentrándonos ya acá en el museo, yo quiero destacar que gracias, estamos en un lugar, este sitio se llama Acera Pujú, porque eran casas de indios. Sí. Y gracias a la intervención de un grupo de selectos casapeños radicados en Asunción, se pudo comprar esta casa que prácticamente estaba en ruina total. La señora Teresa Barreto de Naput, el doctor Miguel Ángel Pangracio, también quiero mencionar dos mujeres valientes que se pasaron vendiendo libros de la autoría del doctor Miguel Ángel Pangracio, que es la escritora Nenena Paiva, Gloria Paiva, pero cariñosamente Nenena, y la señora Tamar de Lepreti, Madeiros de Lepreti. Ellas hicieron dinero con los libros vendidos del doctor Miguel Ángel Pangracio. Y todo esto, todas estas restauraciones hicimos gracias a proyectos, porque en Paraguay no hay todavía una cultura de valoración del patrimonio, lastimosamente. Qué bueno que los casapeños se hayan puesto de acuerdo en tener un museo como este y valorar la historia de Casapá, ¿verdad? Sí. Que generaciones tras generaciones van a venir a observar lo que hicieron sus antepasados. Qué valorable que es eso. Acá tenemos tres figuras. ¿Por qué queremos representar esto como el cacique Guarepá, el fundador País Bolaños, Sí. y Hernando Arias de Saavedra, primer gobernador criollo del Paraguay colonial? Este cacique representa ya a la tribu en sí, pero fue el que le recibió y el que le llevó a la hoguera a Fray Juan Bernardo. Su fundador, el País Bolaño. Quisiera mencionar un ratito, un espacio por la fundación de Casapá. Casapá no tiene fecha exacta de fundación, porque no era costumbre de los franciscanos escribir fechas, más bien se refería Un aproximado que tengan ustedes. a estaciones del año. Se toma como fecha fundacional el 10 de enero de 1607, porque ahí, a partir de esa fecha comenzó a funcionar el libro parroquial.
fue bautizado el primer cacique de Entonces, Cazapá, por eso se tiene esa fecha como referencia. llamado Juan Caraití. Upeyas era Curila cacique el primer bautizado. Cazapeños y cazapeñas. Cazapeños y cazapeñas. Bueno, un mapa ahí de Hernando Arias de Saavedra, porque fue el primer gobernador criollo y aparte que trató de abolir la encomienda. Por eso dijimos, bueno, es preciso poner la figura de este señor. Sí. Este es un mapa antiguo de la reducción franciscana de Cazapá. Algunas placas acá de agradecimientos a las instituciones, personas e instituciones que hicieron. Y ante ¿Este esta crucifijo? cruz, Sí. esta cruz tiene más de 400 años. Esta cruz, cuando se encontró los huesos de Fray Juan Bernardo destartalados, porque era costumbre de los nativos poner en vasijas funerarias sus muertos, y Fray Juan Bernardo estaba esparcido. Después de mucha búsqueda se encontró y se colocó esta cruz de Urundeumí ahí en el lugar de su martirio. Y ya después, posterior a eso, ya como se veía que estaba en peligro, se sacó, tuvimos en el cementerio local, pero ahora otra vez está en el museo que lleva su nombre. Ahí se ve el símbolo del franciscanismo, el yopoy, sí, así. Ahí es. Son La mano manos, abierta. porque no es la mano. A ver. No. Así, porque son dos manos. Ah, Así. es ahí. Es ahí. Esta mano que estoy ahí. Sería ahí. Sí, O ahí. acá, vamos hacia acá, vamos hacia acá, ahí. Ese es el símbolo del franciscanismo. Ese es de la iglesia de San Pablo de Cazapá. Algo que me llama la atención, profe, Acerapucú, que es donde estamos, ¿verdad? Sí. Después tenés Aceraparral, Acera Parral. Acerajú. Acerajú. Hay más aceras. Vamos a mirar después ahí en el momento, estando ya en la plaza, vamos a distinguir todas las aceras. Y esto es algo que Sí, definitivamente marca la época, ¿verdad? La iglesia y alrededor de la iglesia, todos los... Las tiras de casas. Acá está porque- la Acerapucú, Aceraparral, Acerajú, sí. Acera del Convento. ¿Y por qué no, ya directamente acá no hablamos? Acera Parral por el cultivo de parras, porque los españoles que tomaban vino se vinieron con sus uvas, sus parraleras, entonces de ahí el nombre de Acera Parral. Y hay unas parraleras, en la esquina de Acerapucú, acá hay una Sí, parralera. una parralera que mandó poner de vuelta a doña Teresa Barreto, Me llamó mucho la atención una parralera en la calle. en la calle. Ahora entiendo. Y da buenos frutos esa parralera. Bueno, esta es la Acera Parral que ahí vamos a ver hacia el este. Sí. Hacia el sur vamos a encontrar la Acera porque ahí estaban los esclavos negros para los trabajos pesados. La Acera del Convento es atrás acá, que más o menos están conservadas. La Acera Pucú, donde estamos, todas estas eran las Acera Pucú. Y La Acera Larga. la Acera Larga y el Cabildo, ubicada prácticamente ahí en la esquina. Después la antigua iglesia que ya les mostré. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí.
brisa tibia de un río más. Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi, mi mano en la visera, Catambollo yace en Baracamí. Al grande Emiliano y a su 13 Tuyutí. Al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Ví. ¿Dónde vamos a hacer el asadito? Ahí ya está. Ah, ya se empezó el asadito. Sí. Este es el famoso chorizo casapeño. Sí. Bueno, presentar acá para la gente, ¿tu nombre? Epifanio Torres. Epifanio Torres, que está acá en la casa con nosotros. Tenemos costillita, Sí. chorizo casapeño, Sol. cerdo también tenemos. Famoso curé. Puré. Bueno, en Paraguay son muy reconocidos el chorizo casapeño, el chorizo sanjuanino, misionero también se le dice, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto más o menos ustedes están con el chorizo casapeño? ¿Hay una idea más o menos? No. Luego hay Casa Peña. Molan de Cordillerano. cordillerano. Sí. ¿Y hace cuándo por acá por Casapán? 16. 16 años más. Sí. Espectacular. Bueno, acá está. Seguida les voy a contar qué tal el chorizo casapeño. Y a la inmortal voz de Marco de Ví. Ahí esta mujer representa a la mujer paraguaya. Después de una guerra tan cruel donde no quedaron hombres, hasta niños murieron. Y la mujer que tenía que levantar un país de entre las cenizas. Casapá no sufrió el golpe fuerte así, pero sí, Casapá enviaba productos, artículos para el sustento de los soldados en guerra. En guerra. Y por eso esta mujer representa ahí, está la casa sin nada, sin cultivo. De cero empezaron. De cero empezaron. Por eso yo siempre suelo decir, la mujer paraguaya es sin igual. Valiente, sufrida. La más gloriosa. Sin miedo, la más gloriosa. Este es un cuadro de Vía Crucis que fueron traídas por las primeras monjas azules llegadas al Paraguay. Hace 76 años se formó un colegio. El primer colegio en Paraguay se construyó en Casapá. Y hasta hoy sigue siendo semillero de gente, de personas ilustres de Casapá. Y estas son pintadas a lápiz en Francia. Ellas trajeron y está acá en el museo. Y acá algo que llama también la Acá, atención, la primera aviadora. una mujer Paraguaya. casapeña y paraguaya. Berta Servián de Flores. Sí. Un ángel que gasta alas, dice la publicación Sí. del diario. Casapeña, la primera Mujer piloto del mujer piloto Paraguay. Paraguay. Y acá me doy vuelta para mostrarles un señor de señores, casapeño. Ocupó los 3 cargos más importantes de la República del Paraguay. Fue presidente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fue un hombre muy honesto, según cuenta la historia. Hay anécdotas de él
que da escalofrío cuando uno lee y razona sobre esa. Un hombre muy honesto que no usó combustible porque era dinero del pueblo. Una mañana dice que hizo mucho frío y tiritaba de frío en el palacio y le dice su secretario: presidente, vamos a comprar una estufa. Y le dice: no, mi hijo, a mí no me sobra, vos aposta un poco. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar? Y de gastos varios. Y no, le dice: sí, ese es dinero del pueblo, no podemos comprar para nuestro beneficio propio, no podemos comprar. Entonces se va y le pide a una vecina de la Chacarita, una señora que tenía ovejas, le pide un pedazo de lana para ponerle bajo los pies. Ojalá que tengamos otra vez otra persona como él, dirigiendo este país. Que piensen en el pueblo, la plata del pueblo. Estamos hablando del doctor Félix Paiva. Creo que ni dije su nombre porque siempre... Te emocionaste, que es para emocionarse una persona que haya llegado tan lejos y que haya pensado primero en el pueblo. Siendo hijo de madre soltera. Y a la inmortal voz de Marco de Villa. Buen día, Maishapa. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué tienen más? Tenemos pollo al espiedo, sopa, chipaguazú. Tenemos una lista del menú diario, hay ensalada. Bueno, vamos a comer todo para eso que... Vale, esta hora. Bueno, yo no podía llegar con las manos vacías, por eso les traje una Coca-Cola de litro retornable para compartir. Porque cuando tenés la Coca-Cola de litro, sentí que podés compartir con todas las comidas. Así que sentimos el sabor con Coca. Dale, gracias. ¿Sabes qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. Las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí. Mezclando dos idiomas surge este canto. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Catambollo yace en Baracamí, al grande Emiliano y a su 13 Tuyutí. Uno de los primeros vehículos que llegó a Casapá fue prácticamente es como bajar un avión ahí en plena calle. Esta cama perteneció a una de las primeras residentas que vino corriendo ya del desastre de la falta de alimentos, entonces buscando tierras vinieron de los Laureles, la señora José de Licerio, y vino y le pidió al sacerdote de turno para que le diera un lugar en Casapá. Y justo se le dio detrás del oratorio de San Roque, detrás del cementerio, y hasta hoy están sus familiares allí. Y son cuidadores del cementerio. Estoy observando algo que me es muy familiar. Yo utilicé estos billetes Claro que sí. en mi niñez. El de 5 no recuerdo. Pero recuerdo el billete de 500 y de 1000, ¿verdad? Este de 1000 es muy cercano, no es mucho tiempo, ¿verdad? No estamos tan viejos. Pero el billete de 500 y de 1000 recuerdo muy bien. Este es el de 5.
5 guaraníes. Sí. Un museo Esa- completísimo, profe. Un museo que emociona, ¿verdad? Emociona porque es el esfuerzo de un pueblo, ¿verdad? El esfuerzo de sus hijos que se fueron a Asunción y que Sí. dijeron, vamos a dejar algo en Cazapá. Sí, esta puesta en valor del museo se hizo gracias a FONDEC y la Gobernación y Municipalidad de Cazapá. Acá tenemos un espacio de la Guerra del Chaco. El capitán cazapeño dice de vuelta. Sí. Actón Palacios recupera Pitiantuta. Con inteligencia, con valor, con patriotismo, recupera la laguna tan importante para nuestros soldados. Acá hay, como estaba diciendo, que Cazapá es un punto, por más distante que esté, siempre dio hombres ilustres al país. Ahí está el padre Julio César Duarte Ortellado, que ya es siervo de Dios. Dentro de poco vamos a tenerle ya en los altares del mundo, no solamente de Paraguay. Juan Zoilo Vera fue un médico que sin tener prácticamente nada trató de salvar vidas y siempre lo hizo. El monseñor Ismael Rolón, nacido en Cazapá, fue el que una vez dijo: este año la Virgen de Caacupé no va a tener procesión. Va y Coloicoa, dijeron la gente. ¿Sabéis la historia de...? Y fue en la época de Stroessner. Siendo presidente Alfredo Stroessner, se había tomado prisionero al país Oliva y a un montón de sacerdotes. Entonces él dijo, como que vio la necesidad de que la Iglesia Católica tenía que decirle a él: estamos vivos, aquí estamos. Bueno, y el entonces, país Rolón suspendió el monseñor Ismael Rolón manda una nota al mismísimo ministro del Interior, al ministro de Educación y Cultura, y culto era cuando eso, y le envía al mismísimo presidente de la República que no venga, que no habrá ninguna celebración el 8 de diciembre de 1969. Y este es Cazapeño. Quando menta y para y guardo para la suerte un cabureí. Mi fresco tereré ya está preparado. No importa lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano en la visera, Catambollo ya se embaraca mí. Al gran Emiliano y a su 13 tuyutí, al Maracafú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Margot de Bris, al Maracafú del Cambay Echeverría y a la inmortal